Buenas noches, amados, amadas del Señor, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a terminar algunos pensamientos que nos quedaron pendientes con este tema de prisioneros de esperanza. Para eso vamos a Zacarías en el capítulo 10. Todas estas son declaraciones proféticas y poderosas de la obra del Señor en medio de su pueblo. Y todo inicia ahí en Zacarías, en el verso 9, capítulo 9, verso 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Todo tiene que ver con la obra de la cruz, con lo que Él ha hecho en favor de nosotros, como hemos venido estudiando a lo largo de estos días. Hemos hablado de que si nosotros nos volvemos a la fortaleza, porque somos cautivos de esperanza, es decir, aquellos que estamos con un gozo anticipado, que tenemos una anticipación gozosa antes de que lleguen las respuestas, y que podemos adorar al Señor y proclamar su gloria y su grandeza para ser fructíferos en esta generación. Y ese pueblo que aprende a adorar anticipadamente, antes de las respuestas, antes de que el Señor conteste las peticiones, ese pueblo que aprende a exaltar al Señor empieza a ser un pueblo fructífero en esta generación, que manifiesta la gloria de Dios. Y sobre ese pueblo se ve el Señor, dice en el verso 14 del 9, y el Señor será visto sobre ellos, su gloria resplandecerá sobre sus vidas, y su dardo saldrá como relámpago. ¿Sí? Y dice que el Señor mismo los amparará, los librará de sus enemigos. Y ese pueblo será como, dice que en el verso 16, los salvará en aquel día, dice el Señor, como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Es un pueblo que en realidad es el especial tesoro del Señor, porque aprendió a refugiarse en la presencia de Dios, a cubrirse en oración, en adoración, aún en medio de la adversidad. Aprendió a confiar en el Señor y a saber que aún en la adversidad el Señor tiene respuestas para cada uno de nosotros. Y con toda esa obra gloriosa del Señor en favor de ese pueblo, llega el capítulo 10. Y dice el verso 1, pedid al Señor lluvia en la estación tardía. El Señor hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Cuando la palabra del Señor habla de lluvia, está hablando de las manifestaciones del Señor por su palabra, manifestaciones del Espíritu de Dios en medio de su pueblo, que hace reverdecer el corazón, que se lleva toda la sequedad de nosotros, toda esa frialdad. Pero ¿dónde va a venir lluvia abundante? Dice lluvia en la estación tardía, el Señor hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Es la visitación del Señor que hace que pueda existir un fruto, que pueda haber un fruto de bendición en el corazón de las personas. Porque si lo pensáramos literal, la lluvia abundante en este caso sería, imagínate lo que ha sucedido en la ciudad, ¿no? Es una connotación profética de esa lluvia abundante en el corazón de su pueblo que reverdece verdaderamente. Pero ¿cuál lluvia? La presencia del Espíritu de Dios en el corazón de las personas, haciéndole reverdecer, haciéndole dar fruto de bendición para esta generación. Y dice, porque los serafines, ídolos, han dado vanos oráculos, y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo.
por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. La Nueva Versión dice, los ídolos hablan con engaño, los adivinos tienen sueños falsos, hablan de visiones engañosas y consuelan con fantasías. Y el pueblo vaga como rebaño agobiado porque carece de pastor. Y esa fue la condición en la que el Señor encontró al pueblo de Israel cuando Él vino a esta tierra. Si ustedes lo recuerdan ahí en el Evangelio de Mateo, vamos ahí en el capítulo 9. Así fue como nuestro Salvador encontró a su pueblo en esa época. 9:35. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, la manifestación de la presencia de Dios, el gobierno de Dios en medio de su pueblo. Y dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero noten, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Ese es el sentir del corazón de nuestro Señor. Es el sentir de dolor por las personas que no lo conocen, que no saben de Él. Y el domingo cuando hablábamos, haced esto en memoria de mí, tomando el pan, el vino, recordando la comunión, lo que hizo el Señor en la obra de la cruz. Y cuando nosotros miramos la obra del Señor en la cruz, tenemos que saber que hay redención provista para cada ser humano en la tierra. Para las personas más equivocadas, las personas más llenas de maldad, hay una provisión que el Señor ha hecho. Y eso es lo que nosotros cada día debemos recordar, la obra de la cruz en favor de la ciudad. La obra de Jesucristo en la cruz del Calvario en favor de cada habitante de esta tierra. Y pedir al Señor encuentros para el corazón de cada persona con Él. Señor, por tu gracia visita a cada hombre, cada mujer, cada jovencito y jovencita, cada niño y cada niña que pueda tener encuentros contigo. Prepara sus corazones. Debe ser nuestra intercesión, porque el Señor siente compasión de las multitudes. Es compasión, y cuando nosotros estamos uniéndonos al sentir de Dios, lo que hay en Él es dolor. Dolor por las multitudes. Dolor por las personas que no lo conocen. Y por eso el deseo del Señor es que cada ser humano sea salvo y que venga al conocimiento de la verdad. Dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Decir, la cosecha está lista, pero no hay quien le hable a esas personas. No hay quien recoja la cosecha. No hay quien lo haga. Por eso dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Porque se necesita es ser enviados por Él con una palabra de bendición, con discernimiento, con luz. Porque no se trata de hablar por hablar. Se trata de hablar bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la guía poderosa del Espíritu Santo de Dios. Por eso Zacarías 10 está diciendo que pidamos lluvia abundante, que haya un derramar de su Espíritu en medio de nosotros, para que podamos ser enviados, capacitados, ungidos por el Espíritu de Dios a la mies. No es salir a hablar por hablar. Alguien toma este versículo literal y por eso es que hay personas, bueno, bendito Dios, que salen a la calle con un megáfono y casi nadie presta atención. Y está bien, habrá algunas personas que de esa manera oyen el mensaje.
Pero se necesita la unción del Espíritu de Dios, ser guiados por Él. Porque si estás oyendo claramente la voz del Señor, tú vas a ser enviado a la mies. Él te va a decir específicamente qué es lo que debes decir, qué es lo que debes hablar, cómo debes enseñar, qué es lo que debieras hacer en favor de una persona. Porque eso va abriendo el camino, va abriendo el camino. Y por eso es necesario estar orando. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Es decir, que lo que el Señor espera es que nosotros permanentemente estemos recordando su obra, su provisión gloriosa, su pan, su palabra, su sangre derramada para el perdón de nuestros pecados en favor de las personas. Porque rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, es decir, Señor, unge a tus colaboradores, unge a tus hijos con una palabra específica. Imagínate un sueño donde el Señor te guíe específicamente a decirle algo a alguien que está necesitando puntualmente una palabra, que está necesitando específicamente algo de parte del Señor y que solo el Señor lo sabe. Eso es que envíe obreros a su mies. Es ser enviados por Él. Es ser enviados, no ofrecidos. Porque está bien, la gente se ofrece. Pero cuando alguien se ofrece sin la guía del Señor, no hay poder, no hay unción, no hay autoridad. El respaldo viene de ser enviado. Señor, dame una palabra por tu gracia. Úngeme, capacítame, Señor. Porque Él tiene compasión de ver las ovejas desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Si tú te detuvieras por un momento en alguna avenida, en un centro comercial, en la calle, tú ves la gente caminando y uno va para allá, otro va para acá, la gente con muchas expresiones en el rostro, algunos de preocupación, de enojo, de angustia, de estar ensimismado. La gente camina para allá y para acá. Son ovejas que no tienen pastor. No sé si tú has hecho el ejercicio de pararte en el espíritu en algún lugar y solamente empezar a mirar la gente, a mirar a tu alrededor. Y cuando tú empiezas a mirar alrededor en el espíritu, Dios empieza a ministrar tu corazón y hablarte cosas. Y te puede incluso en ese momento decir qué puedes hacer por alguien. Y te puede guiar. Eso es ser enviado. Eso es rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. No es hacer lo que a mí se me antoja. Sí, está bien, vamos, damos un tratado. Está bien. Pero esto es mucho más que eso. Se necesita es la guía del Espíritu. La guía del Espíritu. Como cuando Jesús se quedó solo en el pozo en Samaria, el pozo de Sicar. Se quedó ahí solo. Porque sabía que venía una mujer. Por eso le era necesario pasar por Samaria. Había una mujer necesitada. Había una mies que cosechar allí. Una cosecha que tomar. Por eso Jesús dijo, miren, los campos están listos para la siega. Miren, alcen sus ojos. ¿No dicen ustedes que hace falta 4 meses? Pero yo les digo, miren, ya está la cosecha. Alcen sus ojos. Cuando tú te conectas, dice, alcen sus ojos. Cuando te conectas al cielo, la cosecha empieza a estar lista afuera, delante de ti. Alcen sus ojos. Alcen sus ojos. No es simplemente el ejercicio físico. Alzar los ojos es conéctate con el cielo. Conéctate con el latir del corazón de Dios. Alza tus ojos, es conéctate al Señor para que tú veas los campos que están listos. Para que puedas ver qué es lo que Dios espera. Porque no se trata de tener un formato en la cabeza. Primero digo esto, segundo digo esto, tercero digo esto y por cuarto digo esto. No. Alza tus ojos. Conéctate al cielo, conéctate. Conéctate allá para que venga una palabra revelada del Señor y pueda ser enviado, ser un obrero enviado. Es decir, que goces del respaldo del Señor. Porque si Él te envía, tan solo porque Él te envió, ya hay victoria asegurada. Tan solo porque Él te dijo que lo hicieras, ya hay victoria asegurada. Entonces no se trata de tener un formato de qué es lo que vas a decir. Se trata es de escuchar. Pero ¿cómo puedes escuchar?
He entesado, ahí en el capítulo 9 que ya lo estudiamos, he entesado a Judá para mí. Judá es alabanza. Y a Efraín como saeta. Efraín es fructífero. Entonces alguien que está adorando permanentemente al Señor, que se está conectando con el Señor, puede alzar sus ojos y mirar que los campos están listos. Mirar eso. Porque tiene comunión con Dios, porque está escuchando al Señor. No se trata de fórmulas que aplicas, porque cada ser humano es único. Y Dios tiene una palabra única para cada persona, porque Dios es un Dios personal. Es el Dios de todos, es mi Dios, pero también es tu Dios. ¿Estamos claros? Es nuestro Dios. Ve a mis hermanos y diles que subo a mi Dios, dijo Jesús, mi Dios y vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Es mi Padre, pero es nuestro Padre. Yo debo tener una relación con Él como mi Padre, pero es nuestro Padre, porque somos miembros de una familia. Miembros de la familia del Señor. Entonces, ¿de qué se trata? De que aquellos que están disfrutando de la obra de la cruz, entonces pueden clamar por lluvia. Pueden suplicar al Señor por lluvia. Y el Señor entonces lo que hace es manifestar su compasión por las personas. Porque hay gente engañando, dice ahí, los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentiras, han hablado sueños vanos y vano es su consuelo. Es decir, que la gente que no tiene una comunión con el Señor está escuchando banalidades, engaños, falsedad, mentiras. La gente que no tiene comunión con Dios, los que le guían es la W, la FM, RCN. Esos son los profetas de ellos. Y gente que desde que se despierta está oyendo noticias. Está sintonizada acá alguna estación radial. Y esa gente no se puede sintonizar a Dios. Está tan atiborrada de las cosas de esta tierra que no puede escuchar al Señor. Ellos son sus profetas. Y dan vanos oráculos, vanas enseñanzas, falsas cosas, falsa por acá, falsa por allá. Y a esas gentes el Señor las ve como ovejas, desamparadas y dispersas, que no tienen pastor. ¿Cuál es nuestra tarea? Pedirle al Señor que esas personas sean conducidas a Él, que conozcan al buen pastor. Pero ¿quién puede conducir a esa persona al buen pastor? Aquel que tiene a su buen pastor. Aquel que tiene a Jesús como su buen pastor. Aquel que es verdaderamente oveja del Señor. Le puede enseñar a otro, ven, vamos, acércate al buen pastor. Tú necesitas de Él. Tú necesitas su gracia, su bondad, su misericordia. Y entonces dice acá, volvamos a Zacarías, en el capítulo 10. Dice, contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. ¿A qué está haciendo referencia? Está contra aquellos colaboradores que solo buscan su beneficio personal, que están centrados en ellos mismos y que no están haciendo que las personas se encuentren con el verdadero pastor de las almas. Él está en contra de ellos. Aquellos que están sencillamente pensando en sí mismos, viviendo para sí mismos y no viviendo para el Señor. Pero entonces dice, contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. Pero el Señor de los ejércitos visitará, noten esa expresión, visitará su rebaño. Es una de las oraciones que hacemos, Señor, visítanos con tu presencia. Señor, ven, visítanos en este lugar. Hemos orado de esa manera muchas veces. El Señor de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Esa casa de Judá, recuerde, Judá es alabanza. Cuando una persona de verdad se conecta con Dios y adora al Señor, aún en medio de la adversidad, en medio de la crisis más profunda, empieza a adorar al Señor. Quita el problema del lado, quita el problema del centro de su vida y se centra en el Señor. Esa persona va a ser visitada por el Señor.
Él visitará la casa de Judá, la visitará. Es decir, manifestará su presencia. Haremos morada con Él. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Es decir, manifestaremos la presencia nuestra en Él, del Padre y del Hijo en esa persona. Él nos visitará la casa de Judá. Dice, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Todo es un lenguaje profético, recuérdenlo. Los visitará la casa de Judá. Por eso tú necesitas asegurarte de estar agradeciendo al Señor, aun en medio de los momentos más adversos. Recuerda lo que estudiábamos el domingo, que cuando llegó la noche, tomó pan y dando gracias, lo partió y dio a sus discípulos diciendo, tomad, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Recuerden lo que dijimos. En una atmósfera de traición, Él estaba dando gracias. En una atmósfera de traición. Y es lo que necesitamos aprender cada uno. A dar gracias en los momentos de dolor, de aflicción. Porque cuando todo está bien y estar agradecidos es muy fácil. Pero lo que el Señor espera es que tú aprendas a dar gracias aún en medio de esa aflicción. Literalmente Jesús no dijo, tú vas a dar gracias cuando todo está difícil, pero nos modeló esa vida. Partió el pan, dice, y habiendo dado gracias, lo partió. Tú necesitas aprender a dar gracias aún en los momentos difíciles. Tú tienes que sacar de tu vocabulario y de tu corazón un lenguaje de queja, de reclamo. No, todo está muy difícil, todo está muy mal, con ese IVA del 19 nos fregaron a todos, mira esto, mira aquello. Tú tienes que sacar ese lenguaje, porque en el reino de Dios no hay crisis. ¿Tú crees que Dios en su reino tendrá algún problema? ¿Estará ya angustiado? Dice, no, es que mira ese problema de la eurozona, ¿qué vamos a hacer, Jesús? ¿Tú te imaginas eso? Junta extraordinaria de ángeles, de arcángeles aquí, de querubines, rápido. Venga, ¿qué vamos a hacer? Mira ese conflicto que hay allá en Siria. Está complicada la cosa. No, el reino de Dios no está así. Y por eso el Señor dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y eso es lo que tú necesitas vivir. Que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en mi vida. Como en el cielo, así también en mi casa, en mis finanzas, en mi salud. Como es en el cielo. En el cielo no hay enfermos, en el cielo no hay deprimidos, en el cielo no hay amargados. En el cielo no hay gente pensando en el suicidio. En el cielo no hay ese tipo de situaciones como es en el cielo. Jesús murió en la cruz del Calvario para permitirnos que nosotros por la eternidad estuviésemos con Él, sí, pero también para declarar que el reino de los cielos se ha acercado, que el reino de Dios, la presencia manifiesta de Dios está en medio de nosotros. Y allí es donde tenemos que vivir. Así que tú deja de ese lenguaje de queja y de dejarte contaminar, que todo está difícil, que todo, que mire que es. No, ¿por qué? Tú vas a decir, es lo que Dios está permitiendo y yo te alabo y te agradezco, aún en medio de la adversidad, aún en medio de esta dificultad, Señor, yo puedo adorarte, te puedo exaltar, te puedo glorificar, porque en el reino de Dios no hay crisis. Así que tú necesitas aprender a vivir conforme la verdad del reino, no conforme la verdad de este mundo. Y por eso dice allí que Él visitará la casa de Judá. Pero si no encuentra en ti alabanza, verdadera adoración, tú no vas a poder ser visitado por Dios. Porque lo que está encontrando en ti es queja, no, mi hijo cada vez peor, mi esposa, mis jefes, los negocios. No tiene que haber alabanza, Señor, gracias. En un ambiente de traición, de gran aflicción que estaba viviendo Jesús esa noche, dio gracias. Cuando llegó la noche donde Él iba a ser arrestado, la noche de mayor angustia de nuestro Salvador, dio gracias.
Es lo que tú necesitas aprender ahora, a dar gracias al Señor. Gracias por la situación que vives con tu esposa. ¿Por qué? Porque las aflicciones te ayudan a crecer, te dan un empujoncito para que crezcas. Te falta paciencia, por eso tienes esa leoncita ahí. Te falta paciencia, dulzura, querida mujer, por eso tienes ese león rugiente ahí a tu lado. ¿Sí? Te falta paciencia, por eso tienes los padres que tienes, los hijos que tienes, los jefes que tienes. O sea, aún la adversidad te ayuda a crecer. Necesitas entenderlo de todo corazón. Señor, esta aflicción me ayuda a crecer. Nunca había orado tanto como en este tiempo. Entonces te ayudó. Yo nunca me había despertado a las 3 de la mañana a orar. Bueno, gloria a Dios. Ahora la crisis te ayuda. Tener tiempos con Dios. Mire, yo nunca había ayunado, no era capaz. Hasta el mediodía ayunaba y ya me sentía de hidratación con líquidos. Bueno, ahora puedes ayunar 5 días seguidos. Está bien. ¿Te das cuenta? La crisis te ayuda a crecer. Hay que pensarlo de esa manera, amados. Y entonces dice que el Señor a esa casa de Judá, a ellos que están alabando, a ellos que están adorando aún en medio de la adversidad, dice que los visitará y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Dice que los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Porque no tienes que ignorar que hay una guerra. En el reino de Dios, Dios no está en guerra. Sus ángeles sí, nosotros sí, pero Dios no. Nunca pienses a Dios como preocupado. Mira, el diablo lo que se inventó es que la ballena azul y ahora los niños están suicidando. ¿Y qué vamos a hacer? No, el problema no es en el reino. El problema es para nosotros, para los seres humanos. Porque nunca hay un contrincante al nivel de Dios. Mire, ¿por qué Dios no ha atado al diablo? Si en el milenio un ángel va a venir y va a atar al diablo por 1000 años. Un ángel. Un ángel. ¿Por qué no lo hace el Señor antes? Porque Él prueba al justo. Y porque a través del diablo Dios permite muchas disciplinas en las vidas. Y nos prueba. Y permite situaciones de confrontación para que crezcamos, para que avancemos. Pero nunca nuestro enfoque tiene que ser el diablo. Nuestro enfoque únicamente es el Señor. Les mencioné el domingo que el Señor nos ha dado armas poderosas en esta gran batalla. Porque estamos en guerra, lo acabaste de leer ahí. Dice que los pondrá como caballos de honor en la guerra. Nos ha dado el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, dijo Jesús. Pedid y se os dará para que vuestro gozo sea cumplido. Pero no vas a pedir lo que se te antoja. La idea es caminar con Dios. Y en esa intimidad tú empiezas a pedir lo que es el deseo de Dios, los sueños de Dios. Los empiezas a plasmar en oración. Porque ya no es tu voluntad, sino la del Señor. No mi voluntad, sino la tuya. Cuando tú caminas con Dios, vas a aprender a pedir conforme el corazón de Dios. Y aquellos que piden conforme el corazón de Dios, dice en Juan capítulo 15, verso 7, permanecéis. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis, todo, y os será hecho. Y entonces ahí están los mercachifles del evangelio diciendo, mira, ahí dice que todo, así que pídete un Lamborghini, pídete un Ferrari de $500,000, porque ahí dice que todo. No, cuando tú caminas con el Señor, tú vas pidiendo es conforme a los sueños que Él mismo va modelando en tu corazón. Él se va fundiendo contigo y en esa unidad profunda los sueños de Dios se vuelven tus sueños. Y vas a orar conforme a su voluntad y tú vas a ver que todo lo que oras va a ser hecho. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre Él os lo dé. ¿Sí? Entonces el enfoque es el nombre de Jesús para esta guerra. Otra arma que el Señor nos ha dado es la sangre de Jesús. La sangre que nos redime,
que nos purifica, que nos limpia, en quien tenemos redención por su sangre, dice Efesios 1:7, el perdón de nuestros pecados. También lo dice en Efesios 3:12, que hemos sido redimidos por el Señor, por su obra gloriosa. Entonces, esa sangre no es un amuleto, la sangre nos redime. Ella nos ha cubierto de pecado para podernos acercar a la presencia misma del Padre y para disfrutar intensamente su presencia. Nos ha dado su palabra. Por eso hay que discernir el cuerpo. Por eso leímos el domingo que aquel que toma indignamente sin discernir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay algunos enfermos y otros debilitados y otros ya duermen. Gente que no se está alimentando de la palabra del Señor, que no está comiendo su palabra, se va debilitando, se va enfermando aún físicamente y llega a punto de morirse. Entonces, lo que el Señor nos ha dado, su nombre, la sangre de Jesús, la palabra de Dios, y nos ha dado algo maravilloso que es la adoración. Porque cuando tú aprendes a adorar, disfrutas de la presencia del Señor. Y en la adoración Él te visita. Él te visita, lo acabamos de leer. Visitará la casa de Judá. Y en la adoración no es hacer canciones. La adoración es ser consciente de la presencia del Señor. Hemos dicho que la adoración es la respuesta de tu corazón a la manifestación de la presencia de Dios. Eso es adoración. La respuesta de tu corazón a la manifestación de su presencia. Y en esa manifestación tú puedes estar quebrantado, llorando, rendido, susurrando, solo disfrutando. Eso es adoración. Adoración no es música suave. La música suave nos ayuda a encontrarnos con Dios. Nos establece un camino. Pero esas herramientas para esta guerra, el nombre de Jesús, la sangre de Jesús, la palabra bendita y sublime de Dios y la adoración para esta guerra. Pero dice que coloca como su caballo de honor, ¿a quiénes? A los que están adorando. Y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. ¿Qué es lo hermoso de esto? Que ellos, ustedes han visto, por lo menos en las películas, los que todavía ven, pero sé que todos hemos visto esta imagen. Cuando hay una batalla que involucra caballos, tú ves que los caballos no se echan para atrás en una guerra. Suenan los gritos de guerra y las trompetas, y los caballos lo que hacen es arremeter en contra de su enemigo. A ellos les gusta, de hecho ellos olfatean eso y les gusta estar ahí. Corren hacia allá. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Que ese pueblo que está adorando verdaderamente al Señor, que está exaltando su nombre, serán como caballos de guerra. Lo que van a hacer es oír la asignación de Dios y correr en pos de esa asignación. Es decir, es gente determinada. Cuando un caballo va a la guerra, no se desvía. No se va por allá a comer pastico o a tomar agua. A esos caballos de honor en la guerra se refieren a ese tipo de personas que cuando reciben una asignación de parte del Señor, van a caminar con intrepidez a hacer la tarea que Dios les ha encomendado. No se van a desviar. De ahí la importancia de que tú aprendas a adorar al Señor aún en medio de la adversidad, aún en medio de la dificultad. Porque cuando aprendes a adorar en medio de la dificultad, entonces el Señor te habla, porque dice que los visitará el Señor. Y cuando los visita, el Señor les da una asignación y ese pueblo caminará fijo, determinado, puntual a lo que Dios ha dicho. No es gente pusilánime. Cuando un caballo oye el grito de guerra y por su jinete conducido, él se mete a la guerra intrépidamente. No está pusilánime.
No es un ser medroso. Los caballos no tienen eso. Cuando van a la guerra no tienen miedo. No tienen miedo de morir, no tienen miedo de perecer, porque están solamente enfocados en la victoria. Ese pueblo que está adorando al Señor aún en medio de la adversidad, Dios lo está visitando y ese pueblo tiene una asignación específica. No se va a desviar, ni a derecha ni a izquierda, no va a torcer, va a caminar en pos del propósito que Dios le ha establecido. Pregúntate, ¿cuánto desvío hay en tu vida respecto al propósito que Dios te ha encomendado? ¿Qué te ha puesto Dios a hacer en esta tierra? ¿No pues a ganar plata? Muy pobre, en el cielo no vas a necesitar plata. No hay cajeros electrónicos, no hay dólares ni euros, tampoco yenes. No hay nada de eso. ¿En qué te estás enfocando? ¿Estás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia para que las demás cosas sean añadidas? ¿Por qué a algunos les escasea la añadidura? ¿Por qué no revisan si se han enfocado en buscar primeramente, como prioridad el reino de Dios, la manifestación de su presencia? Primero el reino, primero su presencia. Porque ¿de qué le sirve a una persona acumular dinero? Si finalmente al morirse lo único importante es cuánto de Dios dejó entrar a su corazón. El Señor no le va a revisar las cuentas bancarias, ni el número de propiedades que haya tenido. Con esto no estoy diciendo que tú no hagas lo que Dios te ha puesto, no, pero es primeramente, es decir, como prioridad en tu vida el reino. El asunto es que la gente está tan engañada que vive primeramente para las añadiduras. Y la última opción de la gente es el Señor. Cuando vives así, por eso es que viene en crisis, porque el Señor te tiene que mostrar que no es el camino, que esa no es la manera. Entonces esos caballos de guerra oyen al Señor hablando y con independencia de lo que sucede alrededor, mantienen su enfoque, porque nadie los va a mover de ahí. Nadie. ¿Entiendes eso? Nadie. Porque es que la figura es muy clara. Caballos de honor en la guerra. Vanes a la guerra. Esas películas romanas donde se suben esos tipos ahí en el caballo y es como en un carrito y ellos ahí van dándole, haciendo bullas para que el caballo camine a una velocidad impresionante. Mira que ellos no están desviados del propósito, ellos caminan con una firmeza y una determinación impresionante. Esa es la figura, la imagen que el Señor quiere que nosotros tengamos de lo que es un pueblo visitado en su presencia, un pueblo que se volvió cautivo de esperanza, un pueblo que está gozoso anticipando las situaciones en adoración. Señor, todavía no ha venido la respuesta, pero yo sé que va a venir, Padre. Yo sé, Señor, porque mientras tanto tú me estás transformando, estás haciendo de mí un hombre de fe, una mujer de fe, una mujer dulce, paciente, amorosa, conforme al diseño de tu palabra. Estás haciendo de mí un hombre sabio, un hombre manso, un hombre humilde, un hombre que mantiene, Señor, la mansedumbre aun en medio de la adversidad. Porque los hombres, cuando tenemos problemas financieros sin Dios, solemos ponernos de mal genio, irritables, irascibles, desvelos, angustia, gastritis. ¿Por qué? No es el Señor, eso no es del Señor. Pareciera muy normal, pero no. La Escritura dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Hay hombres que en medio de todo esto, de sus presiones financieras, no duermen. Están estresados. Y lo poco que duermen es con bruxismo. Al otro día tienen dolores articulares en la mandíbula, tienen espasmos, están angustiados. Nadie les puede decir nada porque ya explotan y hacen la tercera guerra mundial fácilmente. ¿Es tu caso, querido hombre? Entonces no has entendido qué es ser un prisionero de esperanza. Porque volveos a la fortaleza.
ahí en el capítulo 9, verso 12. Oh prisioneros de esperanza, cautivos de la esperanza. Hoy también os anuncio, hoy, que os restauraré al doble. Es la restauración. Eso es lo que Dios desea para nuestras vidas. Entonces, estos que están adorando al Señor y que marcan una gran diferencia, porque hay unos que están oráculos, engañosos, vanos, mentirosos, falsos, a los cuales el Señor les va a dar su merecido, por supuesto. Pero hay otros que de verdad van a ser visitados por el Señor. Van a ser visitados por su presencia. Y Él mismo los pondrá, dice, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija del arco de guerra, de él también todo apremiador. En el verso 4 de la nueva versión dice, de Judá saldrán la piedra angular, vino Jesús. Él es de la tribu de Judá. Y la estaca de la carpa, el arco de guerra y todo gobernante. Decir, de Jesús viene todo, de él viene todo. No es algo que podamos producir por nosotros mismos. Es del Señor que vienen todas las cosas. Dice, y serán, ¿quiénes? Los de la casa de Judá, como valientes que en la batalla huellan el enemigo en el lodo de las calles. Y pelearán porque el Señor estará con ellos y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Pero ya son los enemigos, ya no estos. No estos caballos de honor, sino aquellos enemigos que aún cabalgan en contra de ellos. Es decir, que el Señor les da victoria aún frente a aquellos que su determinación es hacer mal. En medio de toda la dificultad. No que se está quejando, no que tiene el lenguaje que este mundo usa, no que es que está muy difícil, no que es que este año, no que es que la reforma tributaria nos quebró, nos hizo un daño, que este presidente, bla, bla, bla. Tú no estás llamado a eso. Tú estás llamado a bendecir y a orar por las personas que están ahí puestas. Te guste o no te guste, ya. El Señor sabe por qué está esa persona ahí, punto. Tú vas a orar en favor de ella. Quiero pues que todos los hombres levanten manos santas, corazones limpios, sin ira ni contienda. Y que oren por los que están puestos en eminencia, por los príncipes, por los reyes. No nos está autorizado de parte de Dios estar hablando mal de nadie, ni de tu jefe que te cae mal, o al que tú le caes mal, ni siquiera de él. Ni de tu profesor, ni de tu vecino, no. Tú no tienes que estar hablando mal de nadie. Tienes que tener respeto por el Señor. No estás criticando ni juzgando, guárdate. Si tú no puedes decir algo bueno de una persona, más bien resérvate tus comentarios, basta. No me gusta esa persona, pero nadie lo tiene que saber. Digo, Padre, bendice a esa persona. Bendícela, guárdala en tu presencia. Si tú dejaras de criticar más y de juzgar, traerías más bendición a la tierra. Uno de los peligros con las noticias, por ejemplo, de nuestros vecinos, es que tú te llenes de odio hacia el famoso presidente. Tú no puedes hacer eso. Dios nos dice que oremos por todos, punto. Y todos implica a esa persona. Y oramos por él. No dejarnos cargar de esos audios que hoy la gente en angustia, en desesperación, echando maldiciones. No, la Biblia no nos autoriza a nosotros. Y tú no repliegues eso. Porque por ahí está circulando audios de maldición, que echándoles maldiciones. No repliques eso. Y de hecho, cuando lo empiezas a escuchar, borra esa tontería. Padre, te ruego misericordia por ellos y por cada vecino nuestro. Ten misericordia de ellos y de nosotros, guárdanos, Padre. Ten piedad de nosotros. No estamos para criticar, estamos claros, amados. En el reino de Dios las cosas son distintas a este mundo. Y vamos a vivir es como ciudadanos del reino, no como ciudadanos de este mundo impío. ¿Estamos claros? En el reino de Dios. Jesús dijo que vino a anunciar el evangelio del reino. Del reino es muy distinto a este mundo. No te unas. A los hombres nos gusta hablar de política y de fútbol y de todas esas cosas, pero tienes que ser sabio como hablas. Tú puedes hablar de Putin, puedes hablar de Donald Trump, puedes hablar de todo este tipo de gente, de Bashar al-Assad, pero con sabiduría de Dios. Si es solo para criticar y juzgar, más bien cállate. Y si alguien lo está haciendo, apártate. Porque delante de Dios no está bien, amado, no está bien. No,
No vamos a vivir como este mundo vive. Vamos a vivir es conforme el reino de Dios. Tú empiezas a juzgar y a criticar como el resto y después quieres extender tus alas en el espíritu y no las levantas. No eres un águila, sino una gallina. Quieres volar. Y por más que una gallina quiera extender las alas, no puede volar. Un águila sí. ¿Estamos claros? Somos águilas en el espíritu, no gallinas. ¿Sí? Así que no, nada de crítica, oración, bendición para las personas. ¿Estamos claros? Muy bien, porque el Señor dice que nos pone como caballos de honor en la batalla. Y aún los que quieran hacernos daño, aún esos determinados, porque el enemigo también tiene caballos. Ahí dice, y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Vienen en contra de nosotros, pero el Señor dice, hey, yo te voy a defender, no hay problema. Yo te voy a cuidar, te voy a defender. Voy a estar contigo. Dice, porque yo fortaleceré la casa de Judá. ¿Qué es Judá? Alabanza. ¿A quiénes fortalecerá el Señor? A los que están muy bien, a los que están adorando, a los que están exaltando al Señor. En medio de la adversidad. Que están diciendo sí, tienen gozo anticipado. Y están adorando al Señor antes de que las cosas lleguen. Él los va a fortalecer. Los va a fortalecer. En medio de las situaciones adversas. Porque yo, es el Señor Dios Todopoderoso. Fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José. Leímos en el capítulo anterior a Efraín, Judá y Efraín los juntó. Y aquí vuelve y los junta. Pero entonces recuerdan la profecía en Génesis 49. Rama fructífera es José. Entonces, ¿qué va a fortalecer? Aquellos que están adorando al Señor y son fructíferos, que están dando fruto. Que donde el Señor los envía, dan fruto de bendición, dan fruto en el trabajo, dan fruto en la universidad, dan fruto en el colegio, dan fruto con los amigos, dan fruto en el barrio, dan fruto en un parque, dan fruto en la calle, dan fruto en una buceta, dan fruto con el señor del taxi, dan fruto donde quiera que vayan. Yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José. Aquellos que son fructíferos. Esa es la declaración del Señor sobre José. Rama fructífera es José. Léelo ahí en Génesis 49. Veámoslo de una vez rapiditamente. En la profecía que el Señor está permitiéndole a Jacob acerca de sus hijos. Pero cuando está hablando de él, dice en Génesis 49, 22, rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, fue afligido. Génesis 49, 22. Ya hoy en el 23, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. ¿Dónde está tu fortaleza? En el fuerte de Jacob. Por el nombre del pastor, del Dios Todopoderoso, de nuestro buen pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Noten todas las bendiciones que hay sobre la casa de José, sobre Efraín. Un pueblo que aprendió a fructificar en los momentos difíciles. Un pueblo que no se quedó recordando, ay, que mi papá, que nunca me visitó, que cuando me conoció yo ya tenía 19 años y me llevó, es que un tetero. ¿Qué es lo que te da esa memoria? Haced esto en memoria de mí. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú tengas en memoria? La obra de la cruz. No que tu mamá te golpeaba y que prefería a tu hermanito o a tu hermanita o bueno, a no sé quién antes que a ti.
Tú no tienes que estar pensando tonterías. Vas a perdonar a aquellos que te hirieron en el pasado. Vas a sacar ese dolor de tu corazón por siempre y para siempre. Y ahora lo que vas es a dar fruto. Mira, a este José le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Pero ¿dónde está la fortaleza de esos cautivos de esperanza? Mire, se fortalecieron ¿dónde? Por las manos del fuerte de Jacob. El fuerte de Jacob, y si lo lees ahí está en mayúscula, haciendo referencia a uno de los nombres del Señor, el fuerte de Jacob. Ahí es donde te tienes que fortalecer por el nombre del pastor, la roca de Israel. Roca habla de algo inconmovible, algo eterno, algo estable, algo sólido. Entonces, sí te causaron heridas, que tus padres se divorciaron, que tú siempre que anhelaste un hogar, deseaste un hogar, no lo tuviste, pero ya no te lamentes de eso. Porque ahora tienes un hogar y no por 30, 40, 70 o 100 años. Lo tienes eterno con el ser más glorioso, más sublime, más maravilloso, que es nuestro Padre Celestial. Así que ya no traigas a memoria, sí, que es que yo desde niño. Y claro, uno bien triste por allá, desde los 12 años yo tomo trago, por eso es que no he podido. Y vea, y le digo, pastor, hasta ahora llegué hasta Chapeto. Aquí lo estoy viendo así como doble. Sí, yo he tenido borrachos aquí sentados. Y puede ser que alguno se me haya colado esta noche también. Hacemos una prueba ahí de alcoholemia al salir. Atendí a un juez de la República. Y decía, mire, yo soy un hombre alcohólico, pero yo quiero salir de esto. Si a usted no le molesta, yo vengo así. Y empezaba a venir y el hombre era chapetico. Entonces hablábamos. Y poco a poco, ¿sabe qué? Empezó a hacer el Señor. Dijo, ¿sabe qué? Veámonos entonces los viernes. Y Dios me puso mucha decisión en ayudar a ese hombre. Veámonos los viernes, pero entonces veámonos tempranito para yo no tenerme que prender antes de venir a la cita. Tomo después. Yo le digo, dale, hagámosle. Al principio venía, de verdad, venía así tomadito. Pero el Señor me dijo, atiéndelo, hijo, atiéndelo. Yo tengo un propósito con él. Y entonces venía y después me decía, voy a tomar después de que salga de la cita. Y venía, y yo, bueno, no tomes mucho, chao. Y vieran la obra tan extraordinaria que Dios hizo en ese hombre. Él estaba divorciado cuando llegó acá. Su hogar destruido completamente, él un alcohólico, tipo con deudas, borracho, mujeriego, todo. Pero Dios empezó a restaurar de esa manera tan gloriosa su vida. Y Dios permitió que oficiáramos por segunda vez su matrimonio con la misma esposa. Y los pajecitos fueron los 2 hijos ya profesionales. Esos fueron los pajecitos de esa boda. Ese hombre está en una restauración hermosa en la presencia del Señor. Pero así fue como empezó. Porque hay que oír. Hay que oír de Él. Porque Él sabe qué es la mies y cómo hay que hablarle a una persona. Yo lo atendía solo por orden del Señor. Porque a veces después tenía otra cita después de que el tipo salía y olía puro alcohol la oficina. Y a mí varias veces me tocó contar la historia. No, es que estoy atendiendo a una personita. Bla, bla, bla. Porque entonces alguien entraba ahí diciendo, este man está aquí tomando trago antes de que... Tú sabes cómo es el corazón de la gente. Tú lo sabes. Me tocaba hacer la salvedad para poder. Y fue hermosa esa restauración. Fue hermoso lo que Dios hizo. ¿Entiendes? Entonces, amado, sí, a los 12 años empezaste, ministré el caso de una persona, de un hombre. Escuchen, una cosa aberrante, pero fue así. Que a él le daban aguardiente en el tetero.
Y cuando ese hombre lo conocí era alcohólico toda su vida. Dije, pero ¿cómo voy a ser libre si a mí mis padres me daban una copa de aguardiente y lo no sé qué para que yo me quedara dormido y ellos pudieran hacer sus rumbas? Privaban al niño, lo emborrachaban, imagínate un bebé. O sea, perverso. Yo dije, sí, eso explica por qué eres un alcohólico, pero no lo justifica. Porque ahora vienes a Cristo y Él te quiere hacer un hombre totalmente libre, libre de toda esa situación. Y caminamos con Él. Tetero en el aguardiente, o sea, eso es lo más abominable, bueno, no sé, es una cosa terrible. Pero tú te puedes justificar, yo soy así porque me dieron tetero en el aguardiente. No, es que ahora está Cristo. Ahora está Cristo. Puedes haber tomado un teterito de aguardiente así y estar ebrio por eso. Ser un alcohólico toda la vida. No, nada justifica. ¿Está claro? Le asaetearon, dice de José. Le asaetearon. Le hirieron. Dije tetero en el aguardiente, ¿cierto? Me quedó sonando la cosa. Pero toda situación del pasado tiene que ser conciliada. Toda situación. Tú no te puedes quedar, que es que conocí un caso, otro hombre. Cuando era niño, sus tías, desde los 4 años, empezaron a practicarle sexo oral a él, al niño. Entonces el niño parecía, a uno de los 4 años, le parecía absolutamente normal. Entonces ese niño crece con una lascivia impresionante porque sus tías lo incentivaban a eso. Y cuando estaba más grandecito, la ponían al niño a que las tocara a ellas. Algo aberrante. Y ese hombre era enfermo por las mujeres, pero enfermo, de verdad enfermo. Y él decía, ¿cómo me saco yo esto? Si a mí, cuando yo era un niño, me estimularon a esta clase de perversión. Sí, le asaetearon. Le causaron amargura, daño. Es verdad. Y entonces él me decía, ¿y cómo salgo yo ahora? Ahí está la obra de la cruz. Si tú sigues pensando en lo que te hicieron tus tías, nunca saldrás de ahí. Pero si empiezas a pensar en lo que Jesús hizo en tu favor, hoy mismo puedes ser libre. Y trabajamos con ese hombre. Trabajamos. Hoy tiene un hogar consolidado, su esposa, tiene 2 hijos y es un siervo de Dios en una ciudad del país. Es un siervo de Dios. Lo sacó el Señor de esa cárcel, de esa esclavitud. Entonces, amados, sobre esa casa de José, el Señor protege esa casa de José. Y José es esa persona que vivió momentos de dolor y de aflicción, momentos que le quebraron su destino y su identidad en el pasado, pero que se dejó restaurar y guardar por el poder de Dios. Porque dice que rama fructífera es José. Es una rama fructífera, una rama que da fruto en abundancia. Así que nada justifica, nada. Que es que yo soy amargada porque mi esposo me trataba muy mal, que yo tengo muy pobre autoestima, entonces yo vivo muy mal y por eso soy tan mal geniada y tan amargada. No, olvídate. El Señor te puede ungir si tú tomas la decisión de perdonar y de salir de esa cárcel, de salir de todas esas situaciones perversas, de salir de toda esa situación necia. Volvamos a Zacarías. Porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José. Y los haré volver. Porque de ellos tendré piedad. Y serán como si no los hubiera desechado. Porque yo soy el Señor su Dios y los oiré. O sea, serán como si no hubieran vivido nada de eso. Nada de eso. Hay personas con una vida tan transformada que cuando cuentan su testimonio la gente dice, yo no puedo creer. O sea, no,
Tú tienes una cara tan especial, tan linda, tu manera de ser. Yo no sabía que detrás de eso hubo un monstruo. No sabía eso. ¿Te das cuenta? Serán como si yo no los hubiera desechado. Es decir, como si yo no hubiera permitido esas situaciones. ¿Te das cuenta? Los restauraré al doble, al doble, al doble. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, que no nos quede huella del pasado. Dice en el verso 7, y será Efraín, el hijo de José, de esa misma casa, y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán. Su corazón se gozará en el Señor. Noten eso. Y será Efraín como valiente. Son hombres que no tienen temor al hombre, porque están llenos del Espíritu Santo. Porque no están buscando el aplauso de la gente. No están buscando el reconocimiento aquí. Cuando tú eres un prisionero, una prisionera de la búsqueda de reconocimiento, de que todo el mundo hable bien de ti, de que nadie disienta de ti, tú no puedes ser un verdadero siervo, una verdadera sierva de Dios. Pablo lo dijo en Gálatas, si yo tuviera temor a los hombres no podría ser siervo de Cristo. Toda persona que está pendiente, ay, si me quedará bien, si me mirarán, oye, ¿cómo lo dije? ¿Lo dije bonito? ¿Les gustó? ¿Les pareció bien? Oye, pero no pueden estar hablando mal de mí. Mira, es un malentendido. Oye, no pienses eso. No, yo no soy así. Cuando tú estás cautivo del qué dirán, cautivo, prisionero del temor al que dirán, no puedes vivir esta palabra. Porque dice que y serán como valiente y se alegrará su corazón como a causa del vino. El punto aquí es que no tienen temor al hombre. Eso no implica que una persona sea desconsiderada con las otras, no implica eso. Pero implica que no estás cautivo de la aprobación humana. Porque si eres cautivo de la aprobación humana, no puedes ser un colaborador, no puedes ser de estos caballos de honor en la guerra, no puedes ser de ellos. Porque todo el tiempo estás mirándote y cubriéndote las espaldas. Todo el tiempo estás fijándote en que nadie te vaya a hacer daño, en que nadie vaya a hablar mal de ti. Y eso mucha gente lo mantiene tan cautivo y trae tanta opresión satánica. Porque aquí el que nos va a defender, el que nos va a fortalecer, es el Señor. Aquí lo acabo de declarar. Yo los guardaré. Yo los haré volver. Yo de ellos tendré piedad. Yo, el Señor. Yo los voy a fortalecer. Dice, y se alegrará su corazón como a causa del vino. El vino aquí es figura porque trae gozo. El vino en el nuevo pacto es figura de la redención de la obra de Cristo, que permite la llenura del Espíritu, por supuesto. Pero en este caso, el vino acá es una figura del Espíritu Santo. Son personas llenas del Espíritu Santo de Dios. Y por esa llenura, ellos están gozosos verdaderamente. Tienen tanto gozo, dice, porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José. Yo los haré volver porque de ellos tendré piedad. Y serán como si nunca los hubiera desechado, porque yo, el Señor su Dios, los oiré. Y será Efraín como valiente, como valiente. No temor al hombre, no temor humano. Y se alegrará su corazón como a causa del vino. Van a estar gozosos, en plenitud, seres felices verdaderamente. Hay mucha gente en el pueblo de Dios que no es feliz. No, ¿cómo vamos a ser felices? Vea, iba al 19. ¿Quién es feliz con eso? ¿Cómo vamos a ser felices sin trabajo? ¿Cómo vamos a ser felices con ese sueldito que tengo? ¿Cómo voy a ser feliz con ese papá, esa mamá, ese jefe, ese compañero, ese profesor, esa materia? Bueno, lo que sea. No, amados. En su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Pregúntate, ¿eres un ser feliz? No, con los hijos así, tan difícil. Tengo un solo hijo y es como si tuviera 30.
Y entonces la mamá que tiene un buen hijo y que no es gozosa, entonces tú justificas que no eres plena en el Señor por tu hijo. Y la mamá que tiene un buen hijo no es plena en el Señor por el esposo. Las que tienen esposo no son plenas por ellos, y las que no tienen no son plenas porque quisieran tener. La plenitud es en el Señor, amados. Estarán llenos de gozo. ¿Quiénes? Esa casa de Judá. Esa casa de José, que es fortalecida, que aprendió a salir y a volverse una rama fructífera en medio de todo el dolor, en medio de toda la aflicción. Aprendió a alegrarse y a gozarse en el Señor, y a gozarse anticipadamente. Por eso es cautivo de esperanza. Da gracias al Señor antes de que las cosas lleguen. Y esto no estoy hablando de un optimismo humano. No, vamos, echemos para adelante frescos, eso no es nada. No, ese no es un optimismo así. Si lo pudiéramos hablar, es gozo en el Espíritu por la comunión que viene en el Señor. No es el optimismo humano. No es ese optimismo. ¿Estamos claros? Eso es en el Espíritu. Porque aún la persona más optimista hay un punto donde se quiebra. Pero la persona llena del Espíritu Santo no se va a quebrar, porque el Señor es su fortaleza. Yo le fortaleceré, es lo que Él está prometiendo. Porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José. Y los haré volver, porque de ellos tendré piedad, tendré compasión. De ellos yo, el Señor, voy a tener compasión, en lo que Él está declarando. Y entonces ese gozo hará que esos hombres, ese pueblo, esa casa de Judá, sea un pueblo de valientes, de poderosos, con un corazón gozoso. ¿Y qué es lo importante? Noten ahí. Sus hijos también verán y se alegrarán. ¿Verán a quiénes? Verán a esos padres llenos del gozo en el Señor. Y esos padres van a empezar a modelar una vida de bendición para sus hijos. Una vida real, genuina en el Espíritu. Porque hay muchos padres que no han sido verdaderos testimonios para el Señor. Porque están tensionados por las preocupaciones financieras, familiares, laborales, económicas, no sé. Entonces no son testimonio. Porque el mensaje para ese hijo es: cuando hay plata, todos estamos felices. Pero cuando no hay plata, todos estamos amargados y problemas aquí, problemas allá. Ese es el mensaje. Entonces el niño ve a su papá y empieza a entender que cuando hay crisis, el papá se aísla, está enojado, está irascible. Nadie le puede acercar. Eche para allá, no me moleste, déjame quieto. Pero en cambio esta casa de José, que ha sido fortalecida por el Señor, esa casa de Judá que ha sido visitada por el Señor, se vuelve un testimonio verdadero y poderoso para esa generación que viene. Es lo que necesitamos ahora. Los jóvenes ahora se están destruyendo en la ballena azul, y cuántas perversiones está saliendo. ¿Por qué? Porque no hay padres modelando una vida en el Espíritu. No hay padres modelándole que no hay otra cosa más gloriosa que estar en la presencia del Señor. Esa es la realidad. No hay padres dando un testimonio contundente. Y no me refiero solamente a los papás y a las mamás. Nosotros tenemos que ser padres para esta generación. Necesitamos modelarles que no hay nada más glorioso, nada más sublime que estar en la presencia del Señor. Esa es tu responsabilidad y tu privilegio. Y mi responsabilidad y mi privilegio de modelar que nada es más glorioso, que nada es más sublime que estar en la presencia del Señor. Ellos lo verán. Verán esos hombres valientes. Esos hombres que no tienen temor al hombre. No son arrogantes ni soberbios. No se trata nada de eso. Se trata de que no están pendientes del qué dirán. Las mujeres llenas de inseguridad, y sí, se miran 30 o 50 veces al espejo. Hoy observaba en una reunión que tuvimos a una niña. Cada momento sacaba su celular para ver si se le había movido los 2 pelos de la cabeza. Ah, no, ahí los tengo bien. Volvía y la sacaba. En una inseguridad esa pobre muchachita. Y esa muchachita, ¿sabes? Nació en un hogar cristiano. Desde cuna. Yo la presenté cuando tenía un par de meses de nacida, quizás. La conozca toda la vida. Y digo, qué dolor de esa niña. Y tenía hasta enojo. Santo.
No es posible que esa personita esté tan cautiva, tan llena de miedo, de que si se le desacomodó el copete, entonces ella se siente defraudada, angustiada. Cada momento era viéndose así en la cámara. Volví y lo guardaba. Pero pasaban menos de nada. Y yo me quedé observándola algunas veces. Yo dije, no me voy a oprimir por esto. Pero qué dolor. Era una inseguridad permanentemente. Yo digo, esta niña no es cautiva de esperanza. Esta niña está cautiva de la vanidad. Esta niña no es de la casa de José todavía. No es una niña sana en sus emociones, sana en su corazón. ¿Y cuántas de niñas y niños aquí en eso? Niños de 80, de 30, de 40 también, prisioneros de eso. ¿Cuántos? Cautivos de todo eso. No me refiero a que tú seas una persona desgarbada y sin, no estoy hablando en ese sentido. Pero cuando tú eres un ser tan cautivo de tu imagen, tan cautivo, es porque todavía no has sido sano emocionalmente. No tienes parte en esta casa de José. Y dice, y será Efraín como valiente y se alegrará su corazón como a causa del vino, la llenura del Espíritu Santo, y sus hijos también verán. Verán a esos hombres tan llenos del Espíritu de Dios, tan llenos de la presencia del Señor, que al verlos ellos se alegrarán. Ellos van a ser animados, ellos van a ser desafiados en el buen sentido de la palabra, van a ser animados a estar buscando verdaderamente al Señor. Mi pregunta es, ¿tu vida está inspirando a otros a conocer al Señor, a conocer al Salvador? Tu vida está inspirando a otros a que vengan al conocimiento verdadero de la palabra bendita y gloriosa del Señor. Estás inspirando, tu manera de ser, de vivir, de actuar, está inspirando a otros. Eso no significa que seas perfecto, porque solo Jesús, solo Dios es perfecto. Pero sí con un deseo de andar en integridad, en respeto, en pureza, en santidad delante de Dios. Pero resuelve esa pregunta. ¿Estás inspirando a otros a venir al camino del Señor? Te ven tan lleno de gozo, de la plenitud de Dios. Te ven tan lleno del vino nuevo, del vino que el Señor prometió, el Espíritu Santo de Dios, que otros te ven y se alegran y quieren tener eso que tú tienes. Allá lo estudiamos la semana pasada, hace un par de semanas, y el Señor será visto de ellos. Será visto sobre ellos en el 9:14. Entonces, amados, esa generación van a ver a esos padres espirituales, o a esos padres aún en lo natural, llenos de gozo, y se van a gozar y se van a alegrar. Y dice que sus hijos también verán y se alegrarán. Su corazón se gozará en el Señor. Tenemos una generación esperando por el ejemplo de hombres y mujeres que saben cómo experimentar el gozo del Señor. Tenemos una generación que se divierte destruyéndose. Es el gozo de ellos. ¿Qué placer siente un jovencito sajándose? Dígame qué placer. ¿Es placer eso? Hay una generación esperando por encontrarse modelos que le estén manifestando realmente la gloria verdadera del Señor. Están esperando por esto. Por modelos, personas que en realidad estén evidenciando una plenitud en el Señor. Es que mira, también que tú vives, mira, tenemos el mismo jefe, ganamos la misma plata, nos echan la misma cantaleta, pero a ti no te aflige y yo quiero irme a la San Juan. ¿Cuál es la diferencia? La presencia de Dios. La presencia de Dios. Somos gemelos, tuvimos los mismos padres, estuvimos en el mismo vientre, al mismo tiempo inclusive, de la misma placenta nos alimentamos. Tú cogiste un camino, yo cogí otro, tú eres un ser en plenitud, en gozo y yo no. ¿Dónde está la diferencia? Es que la casa de Judá fue visitada y fortalecida la casa de José. Y está la presencia de Dios como una realidad. Y esos valientes del Señor, esos valientes evidenciando la llenura del Espíritu Santo. Esta generación está esperando por gente que modele ese tipo de vida, que modele a Cristo en esta tierra. Por eso lo que necesitamos estar recordando es la obra de la cruz. Haced esto en memoria de mí, en memoria de mí.
No es estando pensando tonterías de esta tierra. No es eso lo que tienes que estar pensando. Es estar pensando en la obra del Señor, en el poder de la obra de la cruz. Sí, mi hijo hoy no está caminando con el Señor, pero yo sé que por él también se pagó un precio. Yo sé que tiene un Señor un destino, y ruego para que haya un propósito en el Señor para esa vida. Ruego para que el destino de Dios se cumpla. Ruego por encuentros gloriosos y sobrenaturales de mi hijo, de mi hija con el Señor. Ruego que el Señor prepare el corazón de mi esposo, de mi esposa, de mi jefe, de mis compañeros de trabajo. Ruego por esos encuentros celestiales, porque el Señor prepare esos corazones para que la obra de la cruz sea revelada. La generación actual es una generación que está esperando verdaderos modelos de hombres en plenitud a seguir. Ellos están queriendo esos modelos. Y esta generación es una generación que se da cuenta inmediatamente si lo que tú hablas es verdadero o es carreta. Ellos te leen, te saben leer, te hacen un escáner en un momento dado. Ellos te dicen, este man, olvídate, pura carreta. O este man de verdad, lo que dice es verdad. Ellos te escanean en un solo instante. Tus hijos te escanean y dicen, mi papá tan lindo que habla. Ojalá viviera siquiera el 0,5% de lo que dice. Habla muy lindo mi papá. No, qué lindo. Pero ojalá él mismo se predicara. Él habla muy lindo. Pero ¿por qué no se predica? Ellos te escanean de un solo, te ven la falsedad por encima. Pero ¿cuál es la promesa? A esa casa de Judá, a esa casa de José, a ellos que fueron fructíferos en el dolor, que aprendieron a adorar y exaltar el nombre del Señor. El Señor los fortalece, el Señor los visita, el Señor los pone como caballos de honor en la guerra. El Señor los va a lanzar como una saeta de bendición a esta generación. El Señor los llenará de su espíritu, los llenará de gozo, de paz, de bendición. Y los jóvenes empezarán a ver eso y van a alegrarse en el Dios de la salvación nuestra. Se van a alegrar. La gente está esperando por verdaderos modelos. Hoy los modelos que tiene la gente son modelos de azúcar y papel. El verdadero modelo que hay en esta tierra se llama Jesucristo. Jesús Santísimo, Jesucristo el Señor es el modelo perfecto para esta generación. Pero ese Jesús tiene que verse en tu vida y en mi vida. Jesús tiene que verse. Para que tú ya no seas más un cuento, un paquete chileno. Para que ya no seas más una ilusión vana, sino la realidad de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, de un jovencito de Dios, de una jovencita de Dios. Por eso, jóvenes que me escuchan, de 20 años hacia abajo, no es el tiempo de estar pensando en noviecito y noviecita. A esa edad, el corazón se inclina únicamente a esa personita, a ese hombrecito o a esa mujercita. A esa edad no hay tiempo. Y la Biblia dice que la soltera y el soltero tienen cuidado de las cosas de su Señor. La doncella tiene cuidados del Señor. Pero nuestras doncellas 15, 16 tienen cuidados del Señor Felipe, del Señor Carlos, del Señor no sé qué. Con corazones inmaduros. ¿Y por qué no crecen? Porque en el tiempo de la fortaleza pusieron al Señor Juan Alejandro, Juan Esteban, Juan Miguel. Son los nombres de moda en esta época. Antes que el Señor. Pusieron a las Camilas, a las Lauras, a las Valentinas, antes que el Señor. Por eso no tenemos una generación fortalecida. Por eso de nuestros jóvenes hay muy pocos que sean como caballos de honor en la guerra del Señor. Muy pocos, muy pocos. Se pueden contar y sobran. Porque primero sus emociones, primero sus deseos. Pero aquellos que se deciden guardar para el Señor van a ser caballos de honor en esta guerra, que van a determinar algo firme y glorificarán el nombre del Señor. ¿Estás tú modelando una vida de bendición para tus hijos? Esos hombres saben cómo experimentar el gozo del Señor, saben cómo estar en plenitud y están modelando esa vida de plenitud. Pero un hombre que llega estresado, con cara de pocos amigos a la casa cada noche, con una cara de derrota, con un carácter de intimidación, ¿es un fructífero? ¿Es un valiente? ¿Es este valiente de la Escritura? Lamentablemente no.
Por eso hay que adorar. Por eso hay que deponer nuestros problemas. Hay que ponerlos a un lado y centrarnos en el Señor. Y Él dice que Él fortalecerá la casa de Judá y guardará la casa de José. Él mismo. Y tú tienes que confiar, porque Dios no es un ser que va a mentir. Dios no es una ilusión, no es una posibilidad. Es la más grande realidad del universo. Pero esa realidad debe manifestarse en tu vida. Y aún en medio de la adversidad puedes adorar al Señor. Aún en medio de la adversidad puedes levantar una voz de júbilo. Es lo que el Señor nos ha insistido en este tiempo. Regocíjate, oh estéril, en Isaías 54. Levanta canción, da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto, es decir, la que nunca ha tenido una respuesta, la que le está pasando mal, levanta voces de júbilo. Levanta un cántico nuevo al Señor. Adora al Señor. Modela a esta generación la realidad de la presencia de Dios. Modela el gozo del Señor, la paz del Señor. Y gozo no es alegría, porque la alegría es circunstancial. El gozo es un estado permanente de reposo en la presencia de Dios. La alegría te la da un chiste, la alegría te la da una buena noticia, y eso es circunstancial. Pero el gozo es un estado permanente aún en medio de la adversidad. Es un estado de paz interior que te permite dormir tranquilo, levantarte cada mañana tranquilo, que no estás estresado ni angustiado, y que sabes que el Señor tiene respuesta para cada situación. Y que a veces quisieras que el Señor respondiera ayer, pero el Señor responde ya en el filo. Señor, pero ¿por qué no? Porque está fortaleciendo tu carácter. Porque hasta que te centres en la respuesta, no la vas a tener. Cuando te centres en Dios, la respuesta será una añadidura. Si sigues centrado en la respuesta, no la vas a tener pronto. Pero si te centras en Dios, la respuesta llegará cuando menos piensas. ¿Está claro? No te centres en la respuesta. Céntrate en Dios. Gózate en Dios. Alégrate en Dios. Bebe del vino que te va a fortalecer. Te va a hacer un hombre valiente, una mujer valiente, de bendición. Y que eres fructífero, una flecha fructífera donde estás. En el trabajo, en la casa, con los amigos, con los vecinos. Fructífero donde quiera que vas. Dar fruto no es algo mínimo. Y no viene de la noche a la mañana. El fruto toma tiempo.